sí como principado. Aunque se presentaba como un retorno a las instituciones republicanas, mantenía el control absoluto. Esta forma de gobierno permitió que su autocracia fuera aceptada por el pueblo de Roma. Augusto fue un líder paciente, hábil y eficiente. Durante su mandato, reformó diferentes aspectos de la vida romana e instauró un periodo de paz y prosperidad que perduró en el mundo greco. ¿Quién fue César Augusto? El primer emperador romano. Entonces, llevamos ahorita a Augusto César, que era el César, y en la historia universal a veces escuchamos de otro llamado Julio César, que Julio César era tío de Augusto César, pero Augusto César es el primer emperador de Roma. Quiere decir que cuando le decían a Jesús los fariseos o los romanos, no tenemos más rey que el César, se estaban refiriendo a Augusto César, ¿ok? Y en el caso del Herodes, sabemos que el Herodes del nacimiento de Jesús, el que manda a asesinar los niños, ¿cómo se llamaba? A ver quién Herodes recuerda. el Grande. Correcto. Y entonces hay otro Herodes del que manda a asesinar a Juan el Bautista. Ese se llama Herodes Agripa II. Ok, y algunas Biblias dicen tetrarca. Herodes Antipa y Herodes tetrarca son la misma persona. ¿Estamos? Entonces ahora nos interesa uno más que he mencionado por allí. Voy a compartir ahora quién es Poncio Pilato. De repente ese nos suena más. ¿Quién es Poncio Pilato? Vamos a ver. Este es. Romano Tácito lo describe como arbitrario. ¿Quién fue Pilato, quinto gobernador romano de Judea y Samaria? Llegó a Judea hacia el año 26, acompañado de su esposa. Para Herodes Antipas, Pilato era un hombre venal, violento, rapaz, extorsivo y tirano. El filósofo Filón presenta a Pilato como un hombre de carácter inflexible. El historiador romano Tácito lo describe como arbitrario y despiadado, tan implacable como obstinado. Pilato era procurador cuando Juan el Bautista y Jesús comenzaron su ministerio. Ante la inocencia de Jesús, no quiso condenarle y trató de librarle. Al final, su proceder fue empañado con la condena a muerte de Jesús. Pilato estuvo en el cargo 10 años. La carrera de Pilato quedó interrumpida a raíz de un incidente en Samaria en el año 35, en el que perecieron muchos inocentes. La tradición dice que Pilato fue desterrado a las Galias y que se suicidó. ¿Quién fue Pilato, quinto gobernador romano? Bien, excelente. Entonces ya de esa forma sabemos quién es Augusto César, quién es Herodes el Grande, quién es Herodes Antipa o el hijo. Sabemos que Herodes tiene dos hijos importantes, Herodes de Antipa y Filipo, hermano de Herodes de Antipa. Sabemos quién es Poncio Pilato, entonces era gobernador de la Judea, era procurador. Sabemos, no vamos a ver videos de Anás y Caifás, pero sabemos que Anás era sumo sacerdote, Caifás era el yerno de Anás, el sumo sacerdote que le sigue. Ya sabemos quién es Filipo, y Tiberio no nos importa mucho hoy. Para terminar esta, solamente voy a repetir para los que entraron un poquito atrasados que me interesa, y iniciamos en los comentarios. ¿Quiénes son los 4 Herodes en la Biblia? Herodes el Grande es quien mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén de Judea, con el objetivo de eliminar a Jesús cuando recién nació. Herodes Antipas es quien mandó matar a Juan el Bautista a causa de la hija de Herodías, quien pidió la cabeza del profeta el día del cumpleaños del rey. Herodes Agripa I
Es aquel que inició una persecución contra los primeros cristianos. Mandó a decapitar a Jacobo, discípulo de Jesús, y también encarceló a Pedro. Posteriormente fue herido por un ángel enviado por Dios. Herodes Agripa II es quien participó en la investigación del caso de Pablo frente al gobernador Festo. Sin embargo, declaró que el apóstol debía ser puesto en libertad. Entra a mi canal para que veas la biografía de los 4. No se escucha, no se escucha. Gracias, estaba hablando con el micrófono apagado. Entonces quedamos claritos ya. Ahora sí conocemos bien a esos señores. ¿Alguien descubrió algo nuevo hoy? Y que son Pensé varios que Herodes. siempre se hablaba del mismo Herodes. Excelente. Entonces ya hoy sabemos que se trata del padre, después del hijo y de alguno de los hermanos. Vamos al capítulo, pues. Versículo 1 y versículo 2 solamente. En el año 15 del imperio de Tiberio César. Ese Tiberio César es César Augusto, ya que el nombre de pila de él era Tiberio, pero se puso César Augusto por representar algo, un rey, ¿no? Siendo Poncio Pilato procurador de Judea. Ya sabemos quién es Poncio Pilato, era gobernador, era el procurador. Sabemos también que Herodes de Antipa, o sea, el hijo de Herodes el Grande, decía de Poncio Pilato, los que escucharon el video, decía que era un hombre despiadado, fuerte, de carácter, de decisiones firmes. Y entonces vemos allí que Herodes Tetarca era el de Galilea, el de Judea. Y Herodes Tetarca, ¿qué Herodes es? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2, ok. O sea que no es el que mató a los niños cuando Jesús era recién nacido, ¿cierto? No, es el hijo de ese. Que tiene un hermano llamado Filipo, su hermano, Tretarca, y ese nombrecita serio, Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene en el pontificado de Anás y Caifás. Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, el futuro sumo sacerdote, que por cierto era yerno de Anás, o sea que Anás era el suegro de Caifás. Dice el comentario que leemos hoy, que es de un padre llamado Miguel Fuentes. A pesar de que San Lucas nos ofrece varias coordenadas históricas, en sí cuando la Biblia menciona estos nombres, dice en tiempo de Poncio Pilato, o cuando en el credo decimos murió en tiempo de Poncio Pilato, queremos es dar a entender que Jesús se mete en la historia humana. Hermanos, el Zoom tiene una manera de poner una manito levantada. Si alguien quiere comentar algo, toca el emoji allí de la manito y yo me detengo. Entonces, no es posible fijar con exactitud, ni es necesario fijar con exactitud. Lo que quiere hacer Lucas es dar referencias. Por eso nos habla de Pilato, nos habla de Herodes, nos habla de Filipo. Recordemos que ese Herodes y ese Filipo de allí son hermanos. Es muy importante y de algunos sabemos poco, como de ese Lisanías, del que solo conocemos poco, que dejó de gobernar en el 37 de nuestra era. De Tiberio se dice que, o sea, sabemos pocas cosas de esa gente, pero es una manera de Lucas darnos una idea del tema. Por tanto, Lucas cuenta al modo romano la historia de Jesús. El primer día dijimos que Lucas era griego, o sea, Lucas sabía hablar como los romanos. Por eso tantas conversiones dentro de los romanos se dieron, por el lenguaje en griego, cómo estaba escrito ese evangelio.
Según el cálculo aproximado, Juan habría comenzado el 28 después de Cristo, de nuestra era común, según cálculos judíos. Entonces, es un estimado del tiempo en el que nace de Jesús. ¿En qué año pudo haber nacido Jesús? Los estudiosos hablan de que aproximadamente entre el año 1 al año 6 es un estimado que tenemos. La historia universal habla de antes de Cristo, después de Cristo. Los no creyentes hablan de antes de la era común, después de la era común. Lo que sí sabemos es que cuando la reforma del calendario juliano, ahora el calendario gregoriano, que es el que usamos hasta nuestra fecha, cuando se establece esta forma de contar, se hace un aproximado que coincide con el nacimiento de Cristo, pero no sabemos con precisión el año en el que Cristo nace. Por eso, si hablamos de que Jesús tenía 30 años cuando empieza su ministerio, o sea que fue aproximadamente por el año 30 o 33, por eso consideramos que Juan el Bautista pudo haber iniciado su ministerio como en el año 28. Es una forma de precisar. Y si se busca con los que Lucas dice que eran gobernadores, Poncio Pilato, Herodes de Antipa, está aproximadamente por allí. Vamos a leer ahora del 2 al 6. ¿Quién nos ayuda? Pudiéramos decir que entonces esos dos versículos solamente son una forma de Lucas darnos una idea de en qué momento de la historia se manifestó Juan el Bautista y Cristo. Y eso es bien importante. Leamos ahora del 2 al 6. Eran los jefes. ¿Quién nos ayuda leyendo? Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las espesas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Bien, allí se nos da primeramente un poquito de la predicación de Juan el Bautista. Vamos a ver qué dice el comentario. Pues bien, en este tiempo que puede fijarse entre el 26 o el 29 después del nacimiento de Jesús, lo que les dije hace un rato, se aproxima que fue por allí, Dios le dirige la palabra a Juan. Nos dice San Lucas que esta fue la primera vez que lo hacía. Desde su vida interior y de su relación con Dios no sabemos nada preciso. El primer día decíamos que Santa Catalina habla que Juan el Bautista crece en el desierto. Por eso no es encontrado por Herodes Grande cuando buscan los niños para matarlos. Santa Catalina, que tiene visiones, cuenta en su testimonio, es una santa de la iglesia,
que es que cuando la profecía decía, hay una voz que grita en el desierto, ella ve al niño, a Juan el Bautista en el desierto, siendo alimentado, según las visiones de ella, eso no está en la Biblia, es tradición. Sus padres eran ancianos y mueren, y el niño queda y se alimenta de miel salvaje, frutos salvajes, langostas, como luego dice el evangelista Mateo, y que vestía piel de camellos silvestre y comía, o sea, creció como nómada en el desierto, dedicado a una vida ascética de oración. No sabemos, dice Lucas, el comentario, el del padre Fuentes, dice, no sabemos con precisión, no nos da el texto pie para hacer muchas conjeturas, fuera de que probablemente debió ser una persona de mucha oración y penitencia. ¿Qué sí sabemos de Juan el Bautista? Que debió ser una persona de mucha oración y penitencia. Se encontraba en el desierto, donde lo habíamos dejado después del relato de su nacimiento. En San Lucas, después de su nacimiento, del brinco en el salto, de que María se queda 3 meses en casa de Isabel, no sabemos más nada. Dios le manda que predique la penitencia y la conversión, que el pueblo se prepare para recibir al Mesías que ya estaba a la puerta. A mí me gusta mucho. Recuerden, si quieren pararme, levantar una manito va a ser una reacción. En algún momento la gente le pregunta a Jesús acerca del matrimonio o acerca del bautismo. Y Jesús, para contestarles, da un ejemplo. Dice que así como Juan el Bautista, nadie sabe de dónde viene, pero lo que predica es de Dios. De la misma manera eran los temas que estaba debatiendo con los fariseos en ese momento. Cuando uno lee eso, uno saca la conclusión de que Juan el Bautista simplemente viene del cielo. Para algunos era la representación de Elías, que había sido profetizado que volvería a venir. Y para algunos ese es signo de Juan el Bautista, de quien Jesús dice que no hay hombre nacido de mujer más grande que él. O sea, hasta la fecha está la referencia que tenemos. Si habláramos de un santo, tenemos santos increíbles, pero de boca de Jesús salió que no hay un ser humano más grande que Juan el Bautista. Y es un personaje extraordinario. Sabemos solo que apareció en el desierto alrededor del año 26 o 28, bautizando en el río Jordán. ¿Quién le ordenó eso? Será el mismo Dios. ¿De dónde vino? Del mismo cielo. Jesús dice con sus palabras, el bautismo de Juan viene del cielo, así como Melquisedec. Así que es un detalle bien importante. La reacción de Juan parece haber sido inmediata, comenzando por una intensa vida de predicador por toda la región del Jordán. Ayer hablábamos de que Dios Padre como que preparó todos los momentos del Hijo, todo. Cuando nació, según San Francisco de Asís, cuidó hasta que tuvieran los animales cerquita. Según Lucas, estaban los ángeles, los pastores, el censo, todo lo cuadró. Decía Mayra, nada fue por casualidad. De igual forma, Dios puso a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Los que llegaron temprano hoy vieron la canción que pusimos al inicio. Preparen los caminos del Señor. Y pensaba en la tarde es como sembrar. Jesús vino a sembrar la palabra en nuestro corazón, como el sembrador. Pero antes de sembrar la semilla o de que la semilla caiga, alguien tenía que arar la tierra. Alguien tenía que prepararla, abonarla, dejar los surcos hechos para que Jesús cayera. Entonces, ese fue Juan el Bautista. Por eso le llamamos el precursor. Recuerden, hermanos, si quieren pararme o comentar o dar alguna pregunta, hacer alguna reacción con los emojis, porque utilizo el micrófono de la computadora y el audio del otro lado y no los escucho, al menos que me detengan. Entonces, parece ser que sale Juan el Bautista como enviado por Dios o enviado por Dios, principalmente cerca de Jericó, pero no solamente allí. En efecto, Juan el Bautista bautizaba cerca de Betania, al otro lado de Jordán, dice Juan. Allí actualmente se encuentra el Parque Arqueológico del Bautismo del Señor. Ojalá que Dios nos permita ir a Tierra Santa. Ahorita no, que hay guerra, pero
Dios nos dé la paz y nos permita hacer hay giras de esas a Tierra Santa, se pagan poquito a poquito. Qué bonito la gente que ha ido. Y allí donde Juan bautizaba actualmente se encuentra el Parque Arqueológico del Bautismo, en Jordania, cerca a kilómetros del Mar Muerto. Pero el mismo Juan Evangelista, San Juan nos dice que Juan el Bautista también bautizaba cerca de Salim. O sea que andaba por todo el camino predicando y bautizando. El bautismo era un signo de conversión, aquí en el punto de las tres I. Comenzó pues a predicar un bautismo de conversión, que hermanos, no es igual al bautismo de iniciación cristiana, sacramento de nuestra fe. Algunos hermanos de otras denominaciones cristianas a veces dicen, ¿por qué hay que bautizar un niño si los niños no tienen pecado, o si Jesús se bautizó grande, o si el bautismo de Juan el Bautista era para gente grande? Y vale, tienen toda la razón, porque realmente el bautismo de Juan era solamente un bautismo de conversión. Era una forma de dejar la vieja vida para judíos y abrirse al Mesías que estaba pronto a venir. Diferente o opuesto, como dice el texto que tenemos escrito por el padre Miguel Fuentes, opuesto al bautismo de iniciación cristiana. Porque lo que creemos los católicos en el bautismo de iniciación cristiana es que el bautismo de iniciación cristiana viene a ser la circuncisión de nosotros como hijos de Dios. Y ayer estudiamos que Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido. Cuando Dios le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo, hago un pacto contigo. Yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. Esta será la señal. Todo varón a los 8 días de nacido será circuncidado, cortado el prepucio del miembro, y era una forma de decir, es parte del pueblo de Dios. Para nosotros los cristianos, el catecismo católico de la iglesia nos enseña que el bautismo es para nosotros la circuncisión verdadera, no hecha por carne ni cuchillo, dice San Pablo, sino por el Espíritu Santo que nos da nueva vida. Por eso dice el comentario del padre Miguel Fuentes, no era el mismo bautismo. El de Juan era un bautismo de arrepentimiento, de conversión, por el cual se comienza a transitar en el sendero de una nueva fe. Y ahora usted dirá, ¿y entonces Jesús por qué se bautiza? Para dar un signo. Ayer vimos que todo fue para dar un signo. Ayer vimos que hasta el pesebre y los pañales significaban algo. El bautismo también. El bautismo es decir, entonces, bañarse en las aguas del río. Era un gesto externo y simbólico de lo que podía ocurrir en el corazón. Se mostraba a Dios la disposición a ser lavado de las culpas y se consideraba que Dios las cancelaba. Pero noten que el bautismo de Juan era un bautismo en el que el hombre le decía a Dios, Señor, me transformo. El bautismo nuestro no se trata de nosotros. El bautismo de iniciación cristiana se trata de Dios y de lo que Dios hace en nosotros. Es completamente diferente. Es en el bautismo de iniciación cristiana el mismo Dios que en el Espíritu Santo nos sella con el crisma, nos sella con la unción y con el agua en el Padre, el Hijo y el Espíritu. El de conversión era solamente públicamente decirle a Dios nuestra intención de cambio. A ver, ¿qué más? Las pinturas más célebres del bautismo, ¿cómo habrá sido el bautismo? Dice, ¿cómo? No sabemos, pues el texto no dice cómo exactamente era el gesto bautismal de Juan el Bautista, pero las pinturas, que son forma de catequesis del arte cristiano, y la iconografía oriental, que son muy antiguas, hermanos, hay pinturas del bautismo de Jesús del siglo II. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás los bisabuelos o los tatarabuelos de la gente que estaba viva cuando eso se pintó, vio a alguno de los discípulos de Jesús. Eso es fundamento. Y pintan a Jesús metido con el agua como hasta las rodillas. Y Juan el Bautista con una pequeña totuma, solamente lo rociaba de agua. O no sabemos si el profeta los hacía sumergir y salir del agua,
como más adelante la iglesia cristiana, nuestra iglesia inició a sumergirlos completamente por inmersión. No sabemos. Ambos modos alcanzan su objetivo de manifestar la interioridad del alma, que era lo que se quería. Y actualmente bautizar, sí, que usamos la misma palabra, significa lo mismo. Bautizar significa sumergir. ¿Qué pasa? Si Ser yo le sumergidos en Dios, vivo. en el Espíritu Santo. Sí, Juan están también vivos. aprovechaba cada bautismo cuando la gente se reunía para repetir la enseñanza profética y para darle duro a los fariseos. Para darle duro a los fariseos, sobre todo con el tema de la raza de víboras. Si él la deja con ese mismo precio, ¿qué pasa? Que yo entonces bajaría el valor, lo que tengo que Me abonar. dice Aida si tiene una pregunta o se le activó el micrófono. Entonces, a ver, ¿por dónde vamos? Era un momento en el que Juan el Bautista aprovechaba para lanzar su bonito sermón, que era fuerte, con palabras ásperas, era una prédica que decía raza de víboras, sobre todo con los fariseos. Ahí hacemos dos grupos que para mí son importantes, los fariseos y los saduceos. De repente, si tienen donde anotar, fariseos y saduceos. Los fariseos y los saduceos, ambos eran judíos muy piadosos. Los fariseos eran muy estrictos en la liturgia y amantes de la liturgia. ¿Sí? Eran esos amantes de la piedad popular. Eran muy cuidadosos de cumplir la ley, pero llegaban al colmo de jactarse de ser los mejores cumplidores de la ley. Y los saduceos eran conversos, pero que tenían un apego desmedido al dinero. Es por eso que cuando Jesús quiere hablar a los fariseos, les habla de la hipocresía, ¿cierto? Recuerdan. Pero cuando quiere hablarle a los saduceos, que los saduceos en cierta ocasión van y le dicen a Jesús, Señor, lo del tema de la moneda. Y Jesús le dice, tráeme una moneda. ¿Quién está la cara ahí? Del César. Entonces den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ellos preguntaron acerca de los impuestos. ¿Por qué? Porque a veces la boca habla de lo que hay en el corazón. Como en el corazón de los fariseos había reglas, normas, liturgia externa, cumplir las órdenes. Estos son impuros, estos son puros. Ellos le preguntaban de eso a Jesús y Jesús les respondía. Y como en el corazón de los saduceos había el amor al dinero, solamente de eso sabían hablar. Y quizás es una enseñanza. Al final la boca nuestra habla de lo que hay en nuestro corazón. Hay gente que solamente sabe hablar de problemas, nosotros también en muchas ocasiones. Y esos eran dos tipos, fariseo y saduceo. Seguimos. Entonces, Jesús, en el Sermón de la Montaña más adelante, va a hablar más profundo de eso. Seguimos hablando de Juan, aquí en el cuarto. La misión de Juan el Bautista tenía, por otra parte, una finalidad estrictamente mesiánica. Él no era un predicador moralista, no. Dios lo envía al mundo para sacudirlo. Era un heraldo, un adelantado, un embajador, un preparador. Y una palabra que usamos mucho nosotros es el precursor. El cambio de corazón, la limpieza del alma, la pureza de las costumbres, lo predica con mucha urgencia, pero siempre preocupado del Mesías más que de él. En algún momento yo inicié con mi esposa a leer la Biblia y dijimos, vamos a aprendernos un versículo por día. Y el versículo que nos tocó el primer día fue, hablando de Juan el Bautista, cuando él dice, le pregunta a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías o hay que esperar a otro? Y él habla un poquito de que el que viene detrás de mí, no soy ni siquiera digno de desatar la sandalia de sus pies. Y luego Juan el Bautista dice, es necesario que él, o sea, Cristo, crezca y yo disminuya. Y esa fue la primera cita bíblica que nos pusimos a memorizar. Es necesario que él crezca y yo disminuya. O sea que Juan el Bautista nunca se llevó el protagonismo. No, siempre era Jesús, su primo. Juan el Bautista siempre trabajó para que Jesús fuese glorificado. Incluso con el martirio, con la decapitación,
con entregar su cabeza en una bandeja, demostró a lo que vino, a preparar el terreno. Dice, ahí donde está el quinto, la V, vino a rectificar todas las fallas del terreno. Como cuando se va a plantar, todas las fallas que había del terreno en los judíos, en los fariseos, en los leprosos, enderezar la senda, rellenar los barrancos. Y cuando suena de tierra lo entendemos, pero eran los barrancos de nuestros corazones, los barrancos de nuestra vida, rectificar las tortuosidades y suavizar las asperezas. No es que él viene tenga pie, no es que el que viene tenga pie delicado, sino que no viene si no queremos que venga. Entonces Juan el Bautista era que venir a sembrar en el corazón de ellos que Jesús viniera. Ahora, la pregunta es, ¿lo logró sí o no? Sí lo logró, porque luego veremos que varios de los discípulos de Jesús solamente van y siguen a Jesús porque ya habían oído hablar de él por boca de Juan el Bautista. Y dos de los discípulos más preciados solamente siguieron a Jesús porque ya habían oído hablar a Juan el Bautista de él. De todos modos, vamos a avanzar aquí. No, vamos a leerlo porque es lo último de ese parte. Entonces, es muy respetuoso de nuestra libertad y esta se manifiesta en el deseo de recibirlo, arreglando la casa para el huésped, quien es Jesús. De todos modos, no es que deje de venir a causa de quienes no estén dispuestos de recibirlo. Él viene siempre, pero no se deja ver por ellos. Por eso, la promesa es ver esa salvación. Estuvo entre nosotros y la mayoría no los vio. Los éxitos de Juan el Bautista fueron relativamente limitados para consuelo de todos los que nos identificamos con él en esto de andar predicando en los desiertos. Andar predicando en los desiertos significa cuando hacemos un trabajo, quizás para Dios, quizás de catequesis, quizás de la iglesia, y sentimos que nadie escucha o que es a los sordos o que no tiene frutos. Predicando en el desierto significa predicar donde es difícil, pero el Señor nos ayuda. Vamos entonces del versículo 7 al versículo 14. Alguien que lea con voz fuerte y con el corazón. Decía pues a la gente que acudía para ser bautizada por él: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que Dios puede de estas piedras dar hijos a Abraham. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Y él les respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está fijado. Le preguntaron también unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra. Sabe que era tremendo predicador este hombre, que hasta los soldados, y los soldados eran romanos, hasta soldados que estaban por ahí cuidando, haciendo ronda, y escuchaban a ese hombre predicar, empezaron a preguntar: ¿y nosotros qué hacemos? Fariseos, que eran liturgos, y venían donde este hombre y decían: ¿qué debemos hacer? Y él decía: dejen la hipocresía. Saduceos, o sea, era tremendo predicador. Debemos suponer que San Lucas, por la demás predicación de Juan, ajustándola al plan que se ha fijado para la versión que nos da Lucas, el evangelio que estamos estudiando, marca ese tenor, que Juan el Bautista se rodeaba de pocos amigos, menos seguidores, mientras que sabemos que por el contrario, mucha gente lo seguía.
Mucha gente aunque nos habla de la forma en que vivía, tenía seguidores. Ya les digo, Jesús, dentro de sus discípulos, tiene discípulos de Juan el Bautista, que fueron y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué hacemos? Y él les dijo, vayan y síganlo. Esos a quien Jesús le dice, le preguntan a Jesús, Señor, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y lo verán. Dice la Biblia que habían oído hablar, están ahí en el bautismo, nada más que es el otro capítulo y no quiero adelantarme. Pero entonces tenía muchos seguidores, tanto así que el pueblo, cuando Herodes, que hasta Herodes lo escuchaba con complacencia, que no quería ni Herodes matarlo en su momento, Herodes de Antipa, Herodes tetrarca, ¿no? Nuestro evangelista lo presenta con una mezcla de orador apocalíptico, moralista, intransigente. Cuando se habla de ese sermón que leyó Cecibe, hipócrita, raza de víboras, pero era una forma de predicación. Así lo han entendido quienes no han entendido demasiado. Por esa razón, Yaceta viene siendo representado en la literatura como un predicador de ojos saltones, fanático y gritón, y es cierto, pero también era seguido. Era seguido. Cuando llega a decir, vamos a leerlo porque está lindo como lo explica el padre en su comentario que estamos estudiando. El Bautista, sin embargo, no era así, como explicará más adelante Jesús, cuando haga de él el más hermoso elogio que Dios haya hecho de un varón. Oiga eso, lo dije antes, que Jesús dijo que Juan el Bautista era de nacido de mujer lo más grande que ha habido. Y me quedo con eso, que ahí el elogio más hermoso que Dios haya hecho de un varón. ¡Wow! La pregunta sería, ¿qué dirá Dios de nosotros? Seguimos. Punto 2. De todos modos, que no andaba con vueltas está a la vista, ¿sí? No tenía la lengua muy cuidada. A sus conciudadanos los llamaba cariñosamente, de cariño le decía raza de víboras. Y no hubo uno solo que se atreviese a contradecirlo. Y hablaba de forma inminente, ira, del hacha puesta en la raíz, apocalípticamente, y dispuesta para la tala, del fuego que los espera, a los que no den fruto serán lanzados en el fuego. Entonces, era una forma de hablar y de presentar las cosechas de la conversión, es decir, las obras buenas dan frutos buenos. Era una forma de predicación. Punto 3. Una de las cosas que más debe haber escogido el pescuezo de alguno de sus oyentes era la insistencia explícita de que los derechos de la raza y la sangre a Dios le importaban un bledo. En aquel momento habían judíos muy centrados en excluir a los demás, judíos muy centrados en que ellos eran una raza superior y escogida, eran los consentidos de Dios, y no es mentira. Pero incluso en estos días escuchaba un estudio de un judío cristiano, y el judío cristiano dice, la razón principal por la que los judíos no aceptaron a Jesús hace 2000 años es porque Jesús vino predicando una salvación que iba a alcanzar a todos, a los leprosos, a los no judíos, a los samaritanos y hasta los confines de la tierra, a todo el mundo. Y eso a los judíos no les gustó, porque ellos querían, dice el judío, un Mesías que solo los salvara a ellos y a los demás los condenara. Entonces, de alguna forma, así era, y hace 2000 años peor. Ni siquiera las mujeres tenían valor. Y eso a Juan el Bautista no le importaba mucho, porque, a ver, seguimos. Él, como mérito de ellos, porque tener abuelos generales, en este caso patriarcas, hombres de genuina fe, no hace nacer valientes nietos, ni en este caso amigos de Dios y obedientes a su palabra. Si es para darles a Abraham hijos y chosnos, Dios no necesita servirse de preñeces y partos. Le basta conformar ladrillos en un judío de pura cepa. Eso es referencia de que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y él le decía, eso no importa, tienen que convertirse. Y en nuestro tiempo quizás puede ser católicos por tradición. A veces somos católicos porque nacimos en Panamá y hace 500 años España conquistó Panamá, hizo cristianismo en casi toda América
y nacimos aquí y fuimos bautizados por nuestros abuelos, quién sabe dónde, y nuestros abuelos lo bautizaron sus abuelos y sus papás y así sucesivamente. Y ya, quizás Dios quiere siempre una conversión. Es una manera de verlo en el tiempo de hoy, ¿no? Punto 4. Hoy en día, si predicamos así, nos dejan plantados si es que no nos crucifican. Creo que hoy pocos son la gente que se atreve a predicar como Juan el Bautista. O quizás ni siquiera entienden de qué están hablando o no les importaría nada. Si imagínense, se pone a predicar a alguien con esta forma y yo pienso como católico que la palabra de Dios siempre es llena de vida, siempre dice lo mismo, tiene la misma pasión y la misma fuerza que hace 2000 años. Pero los que rodeaban a Juan se conmovían y no se metían a puñados en los confesionarios porque Jesús todavía no había dispuesto nada al respecto. No les quedaba otra que preguntarse sinceramente qué debían hacer. Y Juan el Bautista, duro, bravucón para amenazar, se mostraba inmensamente manso, práctico, generoso cuando se trataba de fijar programas de vida, con modestia, de forma honesta. Le indicaban que fuera generoso, que los que no pusieran más de la fuerza, o sea, que no extorsionaran. O sea, que al final era predicador fuerte, pero cuando la gente se arrepentía era muy tierno. Leamos ahora del 15 al 20. Un lector. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo: Yo bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y en su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero Herodes, el tetrarca, respondió por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y a causa de todas las malas acusaciones que había hecho. Añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Todas las actitudes de Juan hicieron sospechar al pueblo que Juan podía quizá ser el Mesías. Había quienes pensaban, ¿será que este es el Mesías? No solo en las mentes sencillas de los pobres, sino hasta la gente del palacio y las habitaciones distinguidas llegaron a pensarlo. Por eso Josefo testimonea que Antipas temió la gran utilidad de este hombre. Quizá dijo, y si le hacemos daño y es el Mesías, miren la cátedra de predicador que era. Y los evangelistas recuerdan que que el Sanedrín de Jerusalén envió una representación para preguntarle si era el Mesías. Quiere decir que hasta los mismos sacerdotes y principales del templo, ancianos, lo dudaron. Lucas hace notar en este estado la expectativa mesiánica que anima a la generación a predicar a Cristo. El pueblo estaba a la espera, o sea, logró el objetivo de tocar el corazón. Juan
se distinguirá por eso explícitamente del Mesías, a quien consideraba infinitamente superior en dignidad. Ahí Michael leyó parte de lo que Lucas escribe de lo que él predicaba. No soy digno de desatarle ni siquiera la correa de sus sandalias. Y iba a comentar algo, pero es lo que viene. Eso de desatar la sandalia de sus pies, cuando un maestro llegaba a una casa de un amigo a visitar, los esclavos, la gente comprada como esclava, tenía que correr y ayudarle a desatar la correa de sus sandalias, lo cual era un oficio de los esclavos para los amos. En otras palabras, Juan dice, no soy ni siquiera digno de ser esclavo de él. Miren qué cosa más bonita. Era un oficio de esclavo. Signo particular de esta diferencia es la distinción del bautismo. Juan dice, yo bautizo con agua, un bautismo de arrepentimiento. Pero él dice, Cristo en cambio bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y si entonces nosotros los católicos bautizamos primero enviados por Jesús, porque nos dice sus últimas palabras antes de la ascensión fue, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, o sea, de mí, y del Espíritu Santo. Quiere decir que el bautismo de iniciación o el bautismo que la iglesia considera sacramento es entonces un bautismo en el Espíritu Santo y fuego, donde el agua es solamente un signo de la acción del Espíritu. Y en un bautismo con agua puede ser quizás lo que hacen nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas. Es una muestra física externa de arrepentimiento, por eso lo hacen cuando se convierten a alguna denominación. Pero no es lo mismo y que lo creamos con mucha fe y determinación. Seguimos. No cabe duda que aquí el bautista se refiere a que su bautismo es externo y llega hasta donde el agua llega, a lo externo y corporal, no así el nuestro. Sacramento, de las charlas de bautismo me gustan muchas cosas. Primero dice que es un sacro momento, ¿no? Un momento santo. Por eso un bautismo o una misa o una confesión o un matrimonio es un momento santo. Pero la definición de la charla de bautismo clásica dice, es un signo visible de lo que no se ve. El bautismo de Juan solamente llegaba hasta donde el agua llegaba, pero el bautismo que Jesús es un bautismo que penetra interiormente y cambia. Simplemente es una muestra física de lo que está pasando cuando se bautiza. El santo sacramento del bautismo, el Espíritu Santo entra hasta lo más profundo del alma y circuncida con el Espíritu, hace un hijo de Dios. Vamos a avanzar, no me voy a quedar allí. El Mesías, pues, derrama interiormente el Espíritu Santo, que quema toda la inmundicia como el fuego quema la escoria. Punto 3. Atribuye también al Mesías la función judicial y purificadora. Viene a recoger la cosecha, a limpiarla, a quemar lo que no sirve. Pronuncia, pues, a Cristo su misión discriminadora, que es doblemente ejercida. Preanuncia, pues, de Cristo, desde su entrada al mundo hasta el momento de su retorno glorioso, respecto de todos los hombres que se topan con él, los cuales no pueden evitar definirse ante su persona, porque las aguas se dividen frente a Cristo, como ya había predicho Simeón. Ayer leímos, será una bandera disputada, piedra de tropiezo para muchos, signo de contradicción, leímos ayer. Y a propósito, algunos lo odiarán, otros lo rechazarán. Parte de lo que hablaba Juan el Bautista acerca de la presentación, punto 4, de la figura de Juan el Bautista hecha por San Lucas termina con la prolepsis, es decir, una anticipación del recurso usado a menudo en textos antiguos. El evangelista Lucas, el que estamos estudiando, salta de hechos inmediatos para hablarnos de hechos ocurridos más tarde con relación de la predicación de Juan, porque en su afán de presentar la moral y sin amedrentamiento por las investiduras, el profeta reprendió al rey que vivía en adulterio escandaloso con un incesto con la mujer de su hermano. Estoy hablando de Herodes de Antipa, conviviendo con su propia cuñada, y por las malas acciones que había hecho, las cuales ciertamente eran muchas, y eso que todavía le faltaba la perla de sus maldades,
cuando juzgara sacrílegamente al mismo Jesús. A todas las que llevan hasta el momento, le dice Lucas, añadió meter en la cárcel a Juan, de la cual ya no saldría con vida. Profeta al fin. Leemos del 21 al 22, lo leo yo mismo. El bautismo de Jesús es contado por varios evangelistas, por los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En Lucas es cortito, solo son 2 versículos, 21 y 22. Dice, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, mire usted eso, la fila que había para bautizarse, que bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. De aquí saco 2 cosas. Lucas cortito habla de eso. Hay otro evangelista que cuenta que Mateo nos dice que llega y que Juan refuta y dice, como yo te voy a bautizar. ¿Recuerdan eso? Lucas va más directo. Solamente dice, Jesús se bautiza y se puesto y en oración el cielo se abrió y bajó el Espíritu Santo de forma visible, corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo. Otro evangelista dice, en ti está mi complacencia, ¿recuerdan? Pero en Lucas, la versión que tengo en la pantalla dice, yo te he engendrado hoy. Y para mí es un signo profético, porque eso es lo que sucede en el bautismo que la iglesia confiere. Te engendra Dios. ¿Y engendrar qué es? Como cuando un bebé es engendrado en el seno de su madre. A través del agua, el ritual de bautismo dice, así como las aguas las aguas nos recuerdan desde el momento en el que estamos en gestación. Esa agua, ya conocida para algunos como líquido, amniótico, esa es una forma de decir nacimiento, y de la misma manera, yo te he engendrado hoy, Lucas dice mucho a los griegos. Punto 1. No sabemos si entre los bautizados por Juan se anotaron personajes importantes del momento fuera de Jesús, pero Lucas nos consta que todo el pueblo, pero los evangelistas no refieren más nada. De todos modos, la misión de Juan llega a su cenit cuando el mismo que Juan anunciaba llega a pedir el bautismo. A tenor del relato, Mateo, que sobre este episodio ofrece más detalle, lo que les dije hace un rato, Jesús pasó en la multitud desapercibido. La gente no lo notó, se metió a la fila como uno más, pero no para Juan, quien sí supo conocerlo. Otro evangelio, que no es el de Lucas, cuando lo ve venir, Juan dice unas palabras que dice el sacerdote en la misa cuando nos presenta a Dios Cristo en la hostia. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio a Jesús venir. Y eso lo escucharon los otros discípulos y les quedó para siempre, ¿no? Sigo, que estamos terminando. Entonces lo percibe y comienza el tira y jala por el que Juan no quiere ser bautizado. Como les dije, eso lo cuenta Mateo, no Lucas. Pero Jesús lo obliga a realizar el rito y dice, conviene que cumplamos esto, conviene que lo hagamos. Quizás no era para él, era para nosotros. A eso viene el Salvador, a someterse en cuanto debía haberse sometido el hombre, quien desde Adán venía esquivando, pero ya no iba a empezar a dar vuelta a las cosas precisamente al comienzo de su misión pública. Punto 2. Juan se rinde y se bautiza. No, Juan se rinde y bautiza a Cristo, perdón. Después de lo cual, como Lucas señala, puesto en oración, ocurre lo que señala Lucas. Baja sobre él el Espíritu Santo en forma de una paloma. Y se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo, yo te engendro hoy. Si el relato del bautismo pasa a un segundo plano, porque San Lucas quiere destacar más bien la proclamación divina de Jesús, de repente por eso Lucas solamente es eso lo que le importaba dejarnos en las palabras celestiales. Juan Evangelista y Marcos nos dicen que fue el bautista quien vio esto y por eso dio testimonio de él. Pues lo aprendieron los cristianos en primer lugar de sus discípulos
en quienes se encontraban los futuros apóstoles. Todo eso les he hablado hoy. Les dije que dentro de los discípulos de Juan el Bautista hubieron discípulos de Jesús. ¿Quién vio la paloma bajar y quién escuchó la voz de Dios Padre que dijo, este es mi hijo? Juan y Marcos nos da la impresión de que el que escuchó eso fue Juan. Y Juan lo contó a sus discípulos. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo contó a sus discípulos. Aparentemente, el resto del pueblo no se percató de la teofanía magnífica que sucedió, ya que después de eso Jesús se va y sigue siendo desapercibido. Después va a una cena, a una boda en Caná de Galilea y todavía la gente no está clara quién es. Pero hubo uno que sí escuchó la teofanía de lo que sucedió. Juan el Bautista. Eso es un detalle importante que de repente aprenden hoy. Punto 3. Las palabras del cielo exaltan a Jesús como contrapartida de la triple humillación a la que se ha puesto Jesús. En el Antiguo Testamento, en Isaías, eso lo leemos para Adviento, hay una profecía que dice, oh Dios, si rasgaras los cielos y bajaras, haciendo estremecer las montañas. Eso se cumple cuando Cristo se bautiza. La voz de Dios declara, es mi hijo, eres mi hijo, tú eres mi hijo. Aplicando a Jesús, otro de los salmos, otra de lecturas que se van cumpliendo. Lo que hemos dicho ahorita se saca de la Suma Teológica, que es una de las obras más grandes de teología escrita en la Iglesia Católica por un gran santo llamado Santo Tomás de Aquino. Leemos del 23 al 38, que es la última lectura del capítulo que nos corresponde hoy. A ver, un lector. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naúm, hijo de Esli, hijo de Nangai, hijo de Mas, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de José, hijo de Jodá, hijo de Joanán, hijo de Rezá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmadam, hijo de hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonam, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Sara, hijo de Nasaón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tará, hijo de Nahor, hijo de Serum, hijo de Ragau, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arphaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maleleel, hijo de Caimán y Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sigo? No, por favor. Ok.
Gracias por leer ese pocotón de nombre. Eso se llama genealogías. Para los que han leído o han estado con nosotros en otros años, el Evangelio según San Mateo inicia con una parecida. Algunos nombres varían y los estudiosos hablan de que se puede tratar primero porque cuando un varón moría en los judíos muy antiguos, la esposa tenía que quedaba bajo el patriarcado del cuñado y algunos nombres varían. Por ley judía, la ley lo enseñaba así para que él no quedara desprotegida y algunos nombres varían. Pero aquí Mateo intenta decir, el Evangelio de Mateo está estrictamente hecho para los judíos y Mateo intenta decir que Jesús es hijo de Abraham. Lucas, en cambio, intenta decir, después de la teofanía de que este es mi hijo amado, que Jesús es el hijo de Dios. San Lucas nos da un dato preciso de la vida pública del Señor, a saber que esta expresión tiene lugar cuando él tenía en torno a 30 años de edad, ¿no? El bautismo de Jesús, el inicio de su vida pública. La expresión no pretende indicar una edad precisa, sino aproximadamente quizás. Eso lo digo porque en lo que empezó a leer la hermana dice en el versículo 23, 3:23, Jesús tenía unos 30 años cuando empezó su edad pública. Era pues el tiempo de una madurez física. Viene a entregarnos Jesús lo mejor de sí, los frutos en sazón. Cada hombre tiene un tiempo diverso en el que alcanza la madurez en los ámbitos de su personalidad. Debemos pensar que nuestro Señor había alcanzado todos para aquel entonces. Y añade a continuación otro dato respecto a lo que podía percibirse externamente. La gente lo creía como hijo de José, el querido y buen, justo, casto, carpintero, como lo dice Lucas arriba, leímos antes de ayer. Para que quede bien claro de cuál José se trata y de la pureza de su linaje, nos da toda la genealogía de este. Por tanto, la genealogía sanguínea de Jesús, por tanto, que no es, por tanto, la genealogía sanguínea de Jesús, puesto que Jesús solo tenía la sangre de María. 3. No debe extrañarnos el espacio que el evangelista dedica a este tema, pues entre los judíos se trataba de una cuestión de máxima importancia. Para los judíos era muy importante el tema del linaje. Para nosotros esa lectura de nombres es terrible y si es en misa peor, pero para ellos era muy importante la pureza del linaje. Si hubiera alguna persona con una mezcla extranjera, perdería su derecho a ser ciudadano. Y ojo, dentro de la genealogía de Jesús hay un par de, voy a usar una palabra panameña mala, hay un par de goles. Uno de esos goles es para mí una mujer llamada Ruth, que era extranjera y que Mateo la menciona. Menciona Mateo que Ruth tuvo de voz a fulano. Lucas ni siquiera lo menciona, porque para los judíos eso era delicado. Y dentro de la genealogía de Jesús hay otra mujer llamada Rahab, que era prostituta. Y para qué hago este comentario, no para enredarnos, sino para que veamos que de todo eso se valió Dios, de alguien que aparentemente no sirve, una persona con una vida pecaminosa, Dios se valió para preparar el camino del Señor. Pero que no lo sepan los judíos fariseos porque estaban obligados a ello. Dice que si un sacerdote, por ejemplo, estaba obligado a presentar, si alguien iba a ser sacerdote, tenía que presentar su genealogía, su árbol genealógico, que lo llevara hasta Aarón, porque los judíos consideraban que para ser sacerdote tenías que ser descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, el que fue el primer sacerdote. Y si se casaba con una mujer, también tenía que presentar su hoja de vida, por lo menos de 5 generaciones. Ejemplo, en Esdras 2:62, vemos que cuando Esdras estaba reorganizando el culto, después el pueblo se volvió al exilio, instaló el sacerdocio. Los hijos de Abaía, los de Cos y los de Barzilai fueron excluidos del sacerdocio porque consideraron
que eran impuros porque buscaron los árboles genealógicos y estos registros demostraron impureza, ¿no? A Herodes el Grande siempre lo despreciaron los purasangres judíos porque en medio de edomita era medio edomita. Y podemos advertir la importancia que el mismo Herodes concedía a esta genealogía. Por eso quiso destruir los registros oficiales, para que nadie pudiera demostrar un árbol genealógico más que el suyo. Y ese es uno de los motivos por la que mucha información del siglo I se perdió. Por primero la matanza de niños, segundo el emperador o el gobernador hacía lo que quería con los registros. Era muy duro precisar fechas. Cuarto, si cotejamos la genealogía que Lucas nos da con la de Mateo, veremos ciertas diferencias. De eso les hablé hace un rato. Y ahí lo que se explica, lo bonito de Lucas es que aquí Lucas dice hijo de Dios. Y Mateo dice hijo de Abraham. Pero de eso ya les hablé, así que lo adelanto. De todos modos, esta lista de antepasados legales, muy reales para los judíos, podemos retener cosas importantes. Ante todo, que nuestro Señor se inserta en una familia. Dios quiso tener familia, o Dios quiso tener madre, porque Dios se hace hombre. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, y son tres personas diferentes que pueden hablar entre ellas, pero es un solo Dios en esencia. Y cuando se engendra en María, toma la condición humana, la divinidad se hace hombre y no deja de ser Dios, claro que no, pero se hace humano, toma nuestra carne, pone su morada entre nosotros y viene a formar parte de una familia. De esa manera bendice Dios lo que significa una familia, que más que a vivir en cuatro paredes significa la muestra más grande de amor. Y yo pienso en cuando eso me encanta pensar en María sobando los cachetitos del niño. Voy a apurarme un poquitito que estamos pasados, besando los labios del niño, acurrucándolo, a José protegiéndolos. María sin José, que podía pasar porque no necesitaba varón, pero María sin José, ¿cómo iba a huir a Egipto, donde los caminos eran peligrosos y de días? Aparte, el sustento de Belén fue por José. ¿Verdad que Dios planeó todo, no? Continuamos. No, ya no continuamos, eso es lo último, así que releemos bien. Entonces Dios se inserta en una familia, en una tradición judía, ¿verdad? La cumple en su totalidad, por eso lo presentan, va al templo. Jesús iba los sábados. San José María Escrivá en estos días, sí, ya murió hace años, vi un video donde le dicen que había un judío dentro de sus conferencistas, él daba conferencias y había un judío allí y le dice, hola, maestro, padre, yo soy judío y bueno, quiero saber qué nos dice para nosotros acercarnos a la fe. Y él le dice, hijo mío, te bendigo porque eres judío. Yo amo a los judíos y bendigo con mis dos manos de sacerdote a los judíos. Primero, porque estoy enamorado. El primer amor de mi vida, dice San José María Escrivá, un sacerdote del siglo pasado, pero que existía la televisión. Sus videos están en YouTube. Fue un hombre santo. Y él dice, el primer amor de mi vida es un judío. ¿Quién? Jesús. Jesús no es cristiano, hermano. Jesús no fue cristiano aquí. Dejó el cristianismo fundamentado en él y en Pedro, sí. Pero él era un judío cabal, presentado, circuncidado, de sábado, de ir a la sinagoga los días sábados. Era un judío completamente de celebrar todas las fiestas judías, el Yom Kippur, el Pentecostés, la fiesta de la semilla de la semana, todo lo cumplía. Era un judío. Y María ni se diga. Y dice San José María Escrivá, y el segundo amor de mi vida es una mujer judía, una hebrea. Entonces se insertó en esa tradición. Quiere decir que tenemos que tener familia, amar la familia. Dos, tener formas de practicar la fe, que es tradición.
en una historia, en una genealogía humana. Su encarnación no tiene nada de desencarnada. Hay otros fundadores de otras religiones como algunas ramas del hinduismo donde los abad nacen quién sabe de dónde, no sabemos quién es papá, quién es mamá, simplemente aparecieron. No es el caso de Jesús. Se mete en la historia humana con todo, toca lo más profundo de nuestra realidad. Además, no todos los antepasados del Señor son figuras ejemplares por su santidad. De eso les comenté hace un rato. Eso es un secreto que no lo sabían todos, pero dentro de la familia de Jesús hay extranjeros, hay adúlteros, hay prostitutas, hay ladrones. El Señor nace de una familia, hay mentirosos. El Señor nace de una familia que, como la mayoría, deja mucho que desear en algunos eslabones. Pero al final Dios hace cosas bonitas en nuestra debilidad, ¿no? Y finalmente se remonta hasta Dios, que es creador de todo y quien quiere dar la vida y la dona a sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora cedo el micrófono para que cada uno digamos las cortitas, que sean bien cortas, pero es las conclusiones o resoluciones o anotes o lo que anotamos cortito de qué nos llevamos. No es necesario todo, una de las cosas que nos llevamos. Del primer día recordamos, para Dios no hay nada imposible. Se lo dijo el ángel a María cuando le hablaba de Isabel. Del segundo día recordamos, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que el Señor ama. De hoy que recordamos, y ojalá pudiéramos hablar todo, aunque sea dos palabritas de 2 segundos. Vamos. Buenas noches. Bueno, en mi caso me llamó mucho la atención la parte del versículo que habla que el hacha está a la par del árbol. Y para mí me quedo con esa parte porque es como cuando no damos frutos, cuando estamos en pecado, esa hacha viene siendo como el amor, la misericordia, la piedad de Dios para mí, que siempre busca encaminarnos y llevarnos y acercarnos más a Él. A mí me gusta mucho Lucas. Siempre me ha gustado este evangelista, porque Lucas era un médico griego y como Lucas era médico, entonces Lucas también tiene una forma muy particular. Él siempre, como Lucas era médico, era pintor, Lucas tenía como esa esencia de siempre ayudar al que no tiene. De hecho, él recalca eso cuando dice, la gente le preguntaba a Juan, ¿qué debemos hacer? Y él le contestaba, el que tenga 2 capas, de una al que no tiene, y quienes tengan que comer, hagan lo mismo. Entonces, como que Lucas también, mediante este capítulo 3 nos lleva a que conozcamos cuál es el designio de Dios mediante la palabra de Juan, porque resulta ser que Juan es el verbo, pero Jesús es la palabra. Entonces, Juan nos lleva a nosotros a cómo debemos nosotros comportarnos en nuestra vida diaria. ¿Qué debemos hacer? Él nos va dando como ese mensajito de cuál es la tónica para que nosotros vivamos como en fraternidad. A mí me gusta eso de Lucas. Amén. Buenas noches. Bueno, a mí lo que prácticamente la parte final es la que más me llama la atención, porque ese cambio que viene a hacer Jesús de hacerse hombre
¿sí? Y el de no solamente eh, hablarle a su gente, por así decirlo, que eran los judíos, haciéndole el llamado de que él estaba allí ya presente y ellos, sin embargo, pues no lo ven, no logran realmente entregarse a esta palabra viva que viene a salvarlo, ¿verdad? Y, eh, y que pues se demuestra cuando empieza ese caminar de Jesús a proclamar esa palabra y que en esa genealogía pues eh, cambia porque nos incluye a todos como hijos de Dios también. Entonces es ese involucrar a otros que sí lo logran ver y que no son judíos. eh, y a demostrarnos pues que Él, como hombre, hecho hombre, pues nos da ejemplo. Nos da ejemplo. Ahí la parte también donde el otro le pregunta, ¿qué debo hacer? Y entonces él es la palabra viva que vemos a diario, o sea, realmente hacer lo que debemos hacer correctamente, ¿no? Como mencionó la compañera en antes, si tienes algo, dalo, compártelo con tu hermano, a los soldados, pues hagan lo justo, ¿no? No sin, por lo que hoy lo veríamos es no ser corrupto, no aceptes, simplemente haz lo que tengas que hacer sin necesidad de abusar del otro, ayudando al que necesite y así. Es lo que me llama la atención de lo que hemos compartido hoy. Gracias. Excelente, amén. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Bueno, de mi parte, recordando, echando un poquito para atrás, yo siempre pensé que eran dos Herodes también. Ahora me doy cuenta que eran cuatro. Bueno, ya lo de fariseos y los saduceos también. Bueno, también nos enseña Jesús que a pesar de ser grande, grande, inmenso, Él nos enseña su humildad de ser bautizados con agua y después entonces darnos esa oportunidad a nosotros de ser bautizados con ese fuego. Imagino que como eso también es del sacramento, ¿no? El bautizo y después entonces cuando hacemos la confirmación. O sea, Él nos está enseñando todo eso a lo que nosotros como personas también debemos tratar de hacer con nuestros familiares, nuestra familia, de inculcarlos también en eso, de que completen también los sacramentos. Buenas noches, hermano. Bueno, eh, lo más importante para mí fue ya lo último, que Dios nos sigue demostrando que es misericordioso y que nos ama de verdad, porque hasta Jesús tuvo una familia con defectos, con personas defectuosas, porque imagínense lo que dijo César, habían extranjeros, eh, prostitutas, qué sé yo, malcriados, maleantes, de todo. O sea que desde antes ya teníamos nuestras familias imperfectas. Y por eso no quiere decir que debemos de darle la prioridad siempre a estar en familia. Eso fue lo que más me marcó hoy en la noche, en nuestro tema. Amén. Los que siguen pueden decir su nombre, porque de ahí disculpe, no me di cuenta quiénes hablaron en antes. O sí, yo sí, pero quizás todos no. ¿Y de qué capilla? Siguiente. Bueno, mi nombre es Sonia, yo soy de la Capilla de Virgen de Guadalupe Pradera. Yo lo que anoté más o lo que me queda más es el tema del bautismo como un signo de arrepentimiento y conversión, en donde el bautismo era una forma de dejar la vida vieja y comenzar una vida nueva. Eh, um, Creo que con esto Dios nos da la oportunidad de no solamente hacer un cambio externo, sino un cambio interno muy simbólico y muy dado a seguir los caminos de Jesús. Así que por mi parte, esta fue la parte más que más me quedó del día de hoy. Sí, es correcto y aún significa eso. Ahí nada más un detalle. A mí me quedó
algo que quiero compartir con ustedes es que el bautismo de Juan se trataba de lo que el hombre hacía delante de Dios. O sea, se trataba de que nosotros decimos, Señor, quiero cambiar de vida y me bautizo y ya. El que hacemos nosotros no importa mucho lo que hagamos nosotros. Por eso es que no importa ni si el niño da el consentimiento o no. En el de nosotros se trata de lo que Dios hace. No de lo que yo le muestro a Dios, no, no importa. Aquí solamente Dios nos hace sus hijos por el Espíritu Santo. Pero definitivamente el bautismo siempre es signo de conversión y vida nueva. Por eso, aunque los infantes no puedan, los padres dicen, renuncio a Satanás, a sus obras y creo en Dios y todo lo que sigue. Siguiente. Gracias, Sonia. Aida, Griselda, Joana. Creo que Cecibe ya fue. Hitler. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Aida, soy de la Capilla Virgen de Guadalupe. Bueno, veo en esto pues la humildad de Juan, de aceptar y no tomarse el papel de ser el bautista y ser el Mesías, porque bien pudo decir, bueno, yo también soy el Mesías, sino que bueno, él dijo, yo no soy ni siquiera digno de desatarle, como usted dijo antes, desatarle la correa, no soy esclavo, ni siquiera voy a ser digno de ser esclavo de Jesús. Y vemos pues que él es el que le da el paso para iniciar una vida ya comprometida, Jesús llevando ya el evangelio en sí, que él mismo es la palabra, llevándola a todos y haciendo todos los portentos que él hizo en esta tierra, enseñándonos todo lo que es el amor, la humildad, la misericordia, y acogernos pues en el bautismo del Espíritu Santo. Vemos a Juan bautizando a Jesús y allí entonces también inicia una vida llena del Espíritu Santo, que es el que lo empuja hacia el desierto y va haciendo todos los portentos que hizo después de todos los 40 días que estuvo allá. Excelente. Mientras hablaba la hermana, pensaba que la humildad no nos hace pequeños, la humildad nos hace grandes. La humildad es algo muy grande. Aunque suena a poquito, es grande. Escuchamos a dos más y nos vamos. Hay gente que se sale tempranito para no decir su parte. A ver, Grisi y Joana, si nos regalan ellas dos su reflexión y nos vamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Joana Praderas. Eh, bueno, Juan iba preparando el camino del Señor, ¿no? Él iba predicando, hablándole a las personas referente a la conversión. Y bueno, fue quien preparó o el que esperó para dar ese gran bautismo a nuestro Señor. Amén. ¿Está Griselda o se durmió? No, aquí estoy, escuchando todo. Hoy estoy de receptora. No, a mí me impactó la parte esta del bautismo. Y bueno, y vemos que Lucas nos está llamando a que hayan más Juan, que nos convirtamos en más Juan,
anunciadores del Evangelio, para que otras personas que no lo conocen lo vayan conociendo y acepten el bautismo y le den el significado, el verdadero significado del bautismo en cada uno de nosotros. Entonces, me gustó mucho la, la, la exposición que hemos aprendido. Cada día aprendemos más y más cosas nuevas que a veces creemos que sabemos y no sabemos nada. Cada día vamos aprendiendo más y más y más. Así que esa Amén. era Nada más mi falta Hitler de los exposición. que estamos. Si Hitler puede aprender. Ah, acá tengo conmigo a Elena, que es la que nos hace el café todas las noches. Le manda muchos saludos. Y si Eh, Hitler está, Buenas Hitler, te noches. escuchamos y nos vamos. Bueno, yo diría que tendremos que ser como un Juan para preparar el camino para las personas que vienen, ser un Jesús que empezamos a agregarle vida nueva por medio, comenzando con el bautismo de conversión y, y así empezamos a abrir tocha para las personas que vienen, creo mi pensar. Así es. Elena dice que va a decir sus palabras. Saludos, dice. Bueno, le damos gracias a Dios por esta tercera noche. Nadie me ha preguntado, pero nadie me ha preguntado dónde yo estoy. Allá atrás donde yo estoy. Para los que no saben, eso ahí atrás mío es la sala de del Del cenáculo. cenáculo de Jesús. ¿Sí? O sea, allí es donde está una iglesia construida exactamente en el lugar donde estaba la sala de 2 pisos que se celebró la última cena y donde se reunieron los discípulos el día de Pentecostés y recibieron la efusión del Espíritu Santo. Lo que nos falta es plata para ir para allá y que la guerra se acabe, porque unos hermanos fueron hace 2 meses y quedaron encerrados en, en las bombas. Le pidamos a Dios que pare eso pronto y podamos, nos dé la plata para ir por allá. Así que le pedimos al Señor que nos bendiga y nos vemos mañana, hermanos. Inviten a más gente. Está quedando bien bonito. Cada día aprendemos, hasta yo aprendo cosas nuevas y que el Señor nos bendiga, que nos haga Juanes. Y le pedimos a Juan el Bautista que después del martirio debe estar en la gloria celestial. Y Dios permite por sus ángeles y por su misericordia que nos comuniquemos con aquellos que ya gozan de la gloria eterna. San Juan Bautista, y lo repiten allí como pueden. San Juan Bautista, San intercede por Juan mí. Bautista, Tú que amaste a intercede por Cristo, mí. enséñame a amarlo. Guerrea por mí en los momentos que mi fe flaquee. Haz que yo mengüe y que Cristo crezca en mí, como lo hizo en ti. Ruega por mí y por las personas que yo amo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que viva San Jerónimo y nos vemos mañana. Bendiciones. Bendiciones a todos. Hasta mañana, hermanos. Amén. Hasta mañana. Gracias. Bielka, un abrazo. Bielka se perdió en la montaña, yo creo. Hola. Te manda saludo, Elena. Saludos, Elena. Bendiciones. Abrazos, cariños. Bielka está subiendo loma. La loma que tiene Bielka allá atrás de ella. Oh, sí. Dios le bendiga, Así. bonita noche. Un abrazo a su mamá también. Bendiciones igual para usted, para Karen, para su nena, para Kylie, Isabela. Amén. Bendiciones, Amén. abrazos, cariños.